Hola, bienvenidos al capítulo 16 de análisis de circuito. Hoy es importante este capítulo porque empezamos a hacer los primeros análisis de circuitos RC, RL y RLC. Un poquito más complicado que el régimen continuo, ahora vamos a trabajar en régimen alterno. Ya vimos ya el comportamiento del condensador en forma física. Hicimos alguna experiencia a través del simulador para entender cómo funcionan sus características básicas, y hoy vamos a empezar ya a considerar los aspectos matemáticos, y para eso en la clase de hoy, que es vamos a partir primero con el circuito RC. Posteriormente vamos a hacer algunas actividades a definir lo que es la bobina, ¿no es cierto?, como lo hemos hecho, y luego el circuito de RL y rematamos con el circuito RLC. Así que bienvenidos, pongan atención, porque esta materia es un poquito más complicada que lo que hemos visto. Ok, miren, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un circuito serie RC, R de resistencia y C de condensador. Este es un circuito muy sencillo. Está alimentado con una señal alterna. Recuerden que la fuente ahora en régimen alterno tiene la figura de la celuloide adentro para poder indicar que es una señal alterna, ¿ya? Con una tensión de 12 volts. Ahí el profesor tiene que especificar claramente si los 12 volts son RMS o valor PIC. Ya vamos a suponer que trabajamos con el valor, en este caso RMS, ¿ya? Si no se dice nada, ustedes asúmenlo como RMS, ¿de acuerdo? Y tiene una frecuencia esta señal. La frecuencia, ¿no es cierto?, el número de veces que la señal se repite en un periodo, en un segundo, perdón. Tiene una frecuencia de 2 kHz. Y vamos a calcular los principales parámetros que nos piden en general para este circuito, ¿ya? O para este tipo de circuito. Vamos a partir por calcular la impedancia del circuito, que ese es como el equivalente en régimen continuo a la resistencia total, ¿ya? Pero en el régimen continuo la resistencia total era un valor real, puro. En este caso, como ya sabemos, los condensadores presentan un efecto que se llama reactancia, que es un número imaginario. Por lo tanto, ya no podemos hablar ya de resistencia total, tenemos que hablar de impedancia. La impedancia de un circuito es el valor, entre comillas, resistivo, pero que tiene una parte real, que es representada por la resistencia, y tiene una parte imaginaria, que es representada por el condensador en este caso. Ya si fuera una bobina, sería la bobina el efecto reactivo. ¿Ya? La palabra impedancia muchas veces la usamos sin tener más o menos conocimiento de lo que estamos hablando. A veces cuando hemos visto los cables coaxiales, por ejemplo, del telecable, dice 75 ohm, impedancia. ¿Ya? Aquí tengo un cable, permiso. ¿Ya? Este es un cable coaxial que se usa para el telecable, y especifica en el mismo cable, dice 75 ohms. ¿Ya? No se les vaya a ocurrir colocar el tester entre el conductor central y la malla para ver si son 75 ohms. No. ¿De dónde viene esta impedancia? Primero, porque en un conductor, cuando hay energía eléctrica circulando en alta frecuencia, se produce lo que es un efecto inductivo. Ya hablamos del campo magnético, ¿no es cierto? Y eso se representa en una bobina. Y entre el conductor central, que tiene este cable, que es el alambre de cobre, ya aquí, el alambre de cobre, disculpe, no había mostrado el cable coaxial, bueno, todos lo conocen ya, este es un cable coaxial de cable, ¿ya? Entonces, entre el conductor central del cable, que es el alambre de cobre, y la malla, se produce además diferencia de potenciales, por tanto ahí tenemos un efecto capacitivo. Entonces, cuando yo alimento este cable con una señal, me va a manifestar acá un efecto reactivo,
producto de los campos magnéticos y de los efectos capacitivos, y además un efecto resistivo. Por lo tanto, tengo un circuito RC, pero se presenta estos 75 ohms de impedancia, se presenta cuando yo alimento el cable. Recuerden que la reactancia capacitiva, en el caso que lo que hemos visto, tiene una frecuencia, es 1 partido por 2 por pi por f por 6 por el valor del condensador. Por lo tanto, aquí hay un efecto que se produce dependiendo de la frecuencia. ¿Ya? No se les vaya a ocurrir medir un cable coaxial con un tester porque no les va a servir. De hecho, les va a medir infinito porque están abiertas las puntas de los extremos. Podríamos medir sí algo de resistencia si cerramos el otro extremo y podemos ver la resistencia del conductor. ¿Ya? Pero evidentemente que este tipo de materiales que dice impedancia, 75 ohms de impedancia, tiene que ver con los efectos reactivos que se producen cuando se alimentan a una frecuencia particular. Si usted toma un parlante también, detrás del parlante dice 4 ohms de impedancia. ¿De dónde proviene la impedancia? Si usted ha abierto un parlante, se ve que hay una bobinita ahí, ¿ya? Que tiene que ver con el efecto Faraday. Así lo he explicado ya. Y es la devolución de la parte eléctrica en señal mecánica. Bueno, ahí hay una bobina. Si hay una bobina, entonces tenemos un efecto reactivo. Por lo tanto, se habla de impedancia porque son dos elementos que intervienen en ese parámetro. Por un lado, la resistencia pura del conductor de la bobinita, y por otro lado, el efecto inductivo que se genera cuando yo alimento una bobina. ¿Estamos? O sea, ¿cómo mido entonces la impedancia? Las antenas también. Las antenas también tienen un valor de impedancia. De hecho, si la impedancia es de 75 ohms, yo no puedo alimentar la antena con un cable de 50. Tengo reflexión. Para eso sirve. O sea, si me dice a mí el fabricante que la antena, ¿no es cierto?, es de 75 ohms, tendría que alimentarlo con un cable de 75 ohms de impedancia. ¿De acuerdo? Entonces, la impedancia es el efecto completo que me genera un circuito o un elemento cuando yo lo alimento a una cierta frecuencia. ¿Ya? En este caso tenemos la resistencia, y aquí no estamos trabajando con efecto capacitivo, estamos trabajando con un condensador instalado, ya que es de 1 microfaradio, y una resistencia instalada que es de 100 ohms. ¿Ya? Pero les quería un poquito indicar eso. ¿Ya? ¿Cómo mido la impedancia? Mira, hay un dispositivo que se llama impedanciómetro, ¿ya? O medidor de impedancia. Yo recuerdo haber visto un Entel, yo no sé si las instituciones de nivel superior acá, que tienen la carrera de telecomunicaciones, tienen medidor de impedancia. No, yo creo que no, pero bueno, asumen que ese es el valor. Se puede calcular si la impedancia en forma tangencial a través de otros métodos, ¿ya? Pero es más complicado. Pero lo importante es que sí se puede medir con un instrumento que existe, que está y que permite ver la impedancia del circuito. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, la impedancia del circuito es un efecto que es la suma de un elemento resistivo, que es los valores reales, y un efecto reactivo, que es el efecto del condensador, que lo produce el condensador y la bobina. ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer el cálculo de la impedancia de un circuito RC. ¿Ya? Quería hacer esta pequeña introducción porque muchas veces hablamos de cosas y no vemos bien, digamos, de dónde viene, ¿ya? O no entendemos por qué, ¿ya? Pero es importante cuando usted vea la palabra impedancia, que se denota por la letra Z, ya la voy a colocar ya. Estamos hablando de un efecto que es la suma de un número real propio, que puede ser la resistencia del conductor, en el caso de un cable coaxial, por ejemplo, y los efectos también producidos por los elementos capacitivos e inductivos que se generan al paso de la corriente. ¿Ya? No es fácil de entender al principio, pero lo quiero colocar, si alguien investiga, en YouTube hay mucho material sobre impedancia, para que ustedes puedan, digamos, entenderlo mejor. ¿Ya? Pero es el equivalente a la resistencia total que veíamos en el apartado anterior, cuando veíamos un régimen continuo. ¿Ya? Ahora vamos a ver un régimen alterno y ahí se producen efectos que tenemos que ahora analizar y qué es lo que corresponde a esta clase. Voy a preparar un poquito el contenido y empezamos a hacer el cálculo.
casi. Entonces, ¿qué nos piden en este problema? En este circuito nos piden calcular la impedancia del circuito, nos piden representar en el plano Z este circuito, y eso lo vamos a hacer con diagrama espacial, nos piden la transformación a polar y nos piden analizar. Y eso con eso rematamos, ¿de acuerdo? Veamos entonces, ¿qué es lo que hay que calcular? La impedancia del circuito, ¿ya? Para calcular la impedancia del circuito, lo primero que tenemos que tener presente es que hay que determinar la reactancia producida por el condensador a la frecuencia de alimentación. ¿Cómo calculamos la reactancia del condensador? Acuérdense. Reactancia igual a menos J, porque es un número imaginario, ¿no es cierto? 1 partido por 2 por pi por f, perdón, y por el valor de c. ¿Ya? ¿Ok? Repasamos. Entonces, tenemos menos j 1 partido por 2, bueno, vamos a hacer la tiro con la calculadora, ya, ya repasamos ya. 2 por 3,14, que es el valor de pi, por la frecuencia, que se la estoy entregando, 2 kilos. Oye, la prueba que me mandaron de una resistencia de 1 kilo, varios pusieron 1, y el kilo como que no existe. El kilo es 1000. O sea, si tengo 2 kilos, 2000, por favor. Ya les evalué el proceso, pero la verdad es que yo he puesto mal eso porque lo he hecho varias veces. Hay que considerar las potencias a base de 10, el kilo, el mega, lo que sea. ¿Ya? Ok. Entonces, 2 por 1000, 2000. Y por el valor del condensador. ¿Cuánto vale el condensador? Es 1 microfaradio, ¿ya? 1 por 10 elevado a la menos 6. Ese es el valor del micro. 1 por 10 elevado a la menos 6. Ok. Y eso es microfaradio que... Ahí, ¿ya? Bien, voy a calcular este valor de la reactancia. Vamos a la calculadora y colocamos 1, ¿no es cierto?, dividido ahí por 2, ¿ya?, por 3.14 por 2000 y por 1 exponente, lo tienen en la calculadora, a la menos 6, y cerramos, ¿ya? Y eso nos da 79,61 ohm, ¿de acuerdo? Y ese es el valor de la reactancia, ¿ya? ¿Ok? Así sencillo se calcula, no hay que hacer mucho dado, ¿ya? Esto está la calculadora. Ok. Entonces, vamos a ordenar acá y vamos a colocar menos j, vamos a hacerlo aquí nomás en abajito, vamos a explorar después para poder se ve, ¿no? Sí. XC igual a menos j 79,61, me parece que era. Ahora vamos a hacer ¿ya? Este es el valor de la reactancia. Listo. ¿Cómo calculo la impedancia? Bueno, ¿cómo están estos elementos? En serie, que es la misma corriente que circula por ambas. Ya no se le olvida esa cuestión, pues eso ya está pasado ya. Si están en serie, ¿qué se hace? Se suman, ¿ok? ¿Puedo mezclar valores reales con valores imaginarios? No, no puedo mezclar. Por lo tanto, me va a quedar un número complejo, ¿ya? Entonces, la impedancia, que lo vamos a denotar por la letra Z, ¿ya? La impedancia de este circuito va a ser igual a el valor real, los 100 ohm, estamos sumando un circuito serie, 100 ohm, menos J 79,6. 79,6. Y todo esto en ohm. Y este es el valor de la impedancia. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya? Como están en serie se suman, ¿no?
Así que no es tan dificultoso en paralelo, ya es más complicado. Pero aquí, ¿no es cierto? Entonces, este representa los valores reales y este que está acá representa los valores imaginarios. ¿Ya? Y ahí tenemos la impedancia del circuito. ¿Ok? ¿Qué nos convoca ahora? Representar en el plano Z este valor. Es sumamente importante que eso lo podamos representar en un plano cartesiano, que le vamos a llamar plano Z ahora. ¿Ya? O digan ustedes, si quieren, no, pues para el plano cartesiano que no importa, me interesa que lo representen bien en el plano, porque vamos a hacer de allí los análisis. A partir del plano hacemos los análisis. ¿De acuerdo? Bien, vamos a borrar la pizarra para poder hacer el planito y colocamos el punto que corresponde al fasor que hemos aprendido a colocar en los números complejos en la clase anterior. Así que ahora aprovechemos lo que sabemos para poder representar nuestro circuito en un plano cartesiano. ¿Ah? Bien, representemos entonces la impedancia en el plano cartesiano o en el plano Z. Es muy sencillo. Bueno, acá hay 100, ¿no es cierto? Ya pongamos 100 por acá. ¿Ya? Y menos 79, un poquito menos que 100, entonces lo hago más pequeño. ¿Ya? No es necesario ser preciso, sí. Para eso vamos a calcular el ángulo después y la magnitud de la hipotenusa, pero vamos a colocarlo en así, ¿no? ¿Ya? Sabemos que es menor, entonces esto es 100 y esto es menos 79,6. 79,6. ¿Ya? Acá están los imaginarios y acá están los reales, ¿de acuerdo? Recuerden que solamente nos vamos a mover en el primer cuadrante y cuarto cuadrante, no circular si es negativa. Así que solamente uno tiene que dibujar el primer y cuarto cuadrante, ¿ya? 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? La intersección de los puntos es el valor de la impedancia, ¿ya? Ahí, ¿ya? Ahí estamos. Y acá está el valor de Z. Eso es todo. Ahí está representado, ¿ya? Así de sencillo, ¿de acuerdo? Este número está representado, esta cantidad está representada acá, ¿ya? Ahí, ¿de acuerdo? Transformar a polar, ¿ya? Y eso es importante, transformar a polar, porque tenemos que hacer un cálculo para la corriente que es más sencillo hacerlo en polar que en números complejos, ¿ya? Entonces, fíjense bien, tengo acá el punto de intersección, ¿no es cierto? Y lo que hago yo ahora es trazar una línea entre este punto que está acá, el 0, hacia el punto en cuestión de la impedancia, ¿de acuerdo? Ahí. Esto es lo que llamamos nosotros fasor, ¿de acuerdo? O vector lo llaman también, pero solo en electricidad trabajamos con la palabra fasor, ¿ya? Y este fasor, ¿no es cierto?, tal como yo le explicaba cuando hicimos la parte de los valores de los números complejos, ¿no es cierto?, tiene una magnitud y además tiene un ángulo. Este que está acá, el ángulo siempre se toma desde el real hacia acá. Como le llamábamos ese ángulo, tita, ¿de acuerdo? Ahí, ¿ya? Y esta es la magnitud. ¿Ok? ¿Qué utilizábamos nosotros para poder representar este número, este valor complejo en un número polar? Las funciones trigonométricas básicas. Usábamos seno, coseno o la tangente, ¿ya? Miren, tengo tanto el cateto adyacente, que vale 100, y tengo el cateto opuesto, que vale 79,6, ¿ya? O sea, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? La tangente, ¿ya? Recuerden que tangente del ángulo, tangente de teta, ¿ya? Tangente de teta es igual a cateto opuesto dividido por el
cateto adyacente. Ahí, ya. Voy al cateto adyacente, ¿de acuerdo? Cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Menos. Mira, si ustedes saben que el ángulo es negativo y no se quieren enredar en los cálculos, háganlo positivo, pero después le ponen el signo menos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Porque es un ángulo negativo. Estoy debajo, estoy en el cuarto cuadrante. Es para no tener que estar metiendo más valores en la calculadora. Ustedes ya saben que es negativo, ¿ya? Entonces, vamos a colocar. El opuesto es 79,6 dividido por el real, el adyacente. Este es el opuesto, ¿ya? Este es el opuesto. ¿De acuerdo? Este es el adyacente. ¿Ya? El que está al lado del ángulo, ¿ya? Adyacente al ángulo, ¿ya? Cateto adyacente más desviación. ¿Ya? Entonces, más ordenadito, tangente del ángulo va a ser igual a 79,6 dividido en 100. Por lo que es lo mismo, hago la calculadora, ¿ya? Y colocamos 79,6, ¿no es cierto? Bueno, son dos ceros, no, ¿ya? 0,791, ¿ya? Perdón, me equivoqué yo, ¿eh? ¿Ya? Entonces, 0,796, ¿ya? 0,796. Si me debería tener que escoger los dos ceros, la coma se da acá, bueno, mecanización también del profe, ¿ya? Ok, miren. Entonces, ¿cómo se hace? Se despeja el ángulo, ¿ya? Para despejar el ángulo, lo que se hace es pasar la tangente hacia el otro lado, como tangente a la menos 1, ¿ya? Ok, entonces colocamos que el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de 0,796. ¿Ok? ¿Eso cuánto es? Calculadora. ¿Ya? Shift, porque tangente a la menos 1, ¿de acuerdo? Acuérdense. Shift para sacar el tangente a la menos 1 que está escrito aquí en amarillito, en rojo, ¿ya? Hacemos Shift, tangente a la menos 1 de 0,796 y eso nos va a dar 38,52 grados. ¿Ya? 38,52 grados. ¿De acuerdo? Entonces, este ángulo que está acá vale 38,52 graditos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ok? ¿Cómo sé que está bueno esto? ¿Cómo yo podría decir, sabes qué? No me equivoqué, está bien. Fíjense bien, que la parte real es mayor que la parte imaginaria. Por lo tanto, el fasor se tiende a ir hacia la parte real. Si la parte real fuese igual que la imaginaria, entonces el ángulo valdría, ¿cuánto es la mitad de un ángulo recto? 45 grados. Aquí tendría que haber 45 grados. ¿De acuerdo? Si la parte real, si aquí fuera 100 y 100, me queda ahí. Y divido por 2 los 90, me quedan 45 grados. Pero como la parte real es un poquito más grande que la parte imaginaria, entonces me levanto un poquito. Entonces menos de 45 grados. Ahí está. Menos de 45 grados. Es una forma de ver si el cálculo que hice está bien. ¿De acuerdo? ¿Ok? Si la parte real es mayor que la imaginaria, siempre el ángulo es menor de 45. Si la parte imaginaria es mayor que la parte real, entonces el ángulo es más de 45. ¿Ok? Y son iguales 45. Si está justo en la mitad del cuadrante. ¿Ya? ¿Ok? Listo. ¿Qué nos falta entonces? Solamente calcular la magnitud. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos la magnitud? Fíjense, ¿cómo calculamos la hipotenusa? Por los catetos al cuadrado y estamos a otro lado. ¿Ah? Así que la voy a despejar inmediatamente. Bien, la hipotenusa, la magnitud, es igual a la raíz cuadrada, o sea, hacer el cuadrado por otro lado, ¿ya está? ¿Qué dice Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, pero como lo despejo, sale como raíz al otro lado, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Se entendió o no? A ver, miren. Hipotenusa al cuadrado
Ahora, los profes le ponen C. La hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. Si despejo la hipotenusa me queda como raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Ya, eso estoy haciendo. Nada raro. ¿Ya? ¿Ok? Ya, entonces. Me va a quedar 100 al cuadrado. 100 al cuadrado más. Ojo, mire. Me equivoqué, un detalle, pero, o sea, entre comillas. Este es negativo. Ya, sí, está acá abajo. ¿Ya? Está acá abajo. Que lo hice positivo porque no quería meter el menos en la calculadora, pero como sabía que era negativo, hizo para hacer las pruebas ustedes también, ¿ya? El profe tiene que ponerse en lugar de los alumnos, ¿ya? Ahí también se me olvidó. Pero cuando termine de calcular el ángulo, pónganle el negativo, ¿ya? Ahí. ¿De acuerdo? Ahí, ¿ya? O lo ponen acá. Menos 38,52 grados. ¿Ya? Ahí terminamos. ¿Ya? ¿Ok? Nosotros tenemos que haber el signo negativo al final. ¿Ya? Yo no lo hice porque no quería colocar el menos en la calculadora. Pero bueno, lo mismo. ¿Ya? Listo, ahí estamos. Listo. Disculpen. Falta el signo menor. Negativo. ¿Ya? Negativo. Ahí debajo. Negativo. Ok. Más el que está acá, el cateto, que vale 79,6 al cuadrado. ¿Ya? Profe, pero es negativo. No, lo mismo. O sea, la hace al cuadrado queda positivo. Así ahí no se compliquen con los signos. ¿Ya? Listo. ¿Cuánto vale eso? Veamos la calculadora. Vamos a calcular la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 79,6 al cuadrado. Y esto es igual a 127,81. ¿Ya? 127,81. O sea, la magnitud del fasor es 127,81. Ahí terminamos. ¿Ya? Ok. Voy a ordenar un poquito y hacemos el punto que es el análisis. ¿Ya? Ok. Y voy a calcular además un elemento más que es la corriente. Que ahí rematamos. Ahí tenemos la magnitud y tenemos el ángulo. Lo voy a ordenar un poquito para explicarlo. Y ahí hacemos análisis. Bien, niños, entonces tenemos la magnitud 127, la magnitud del fasor 127,81 y tenemos la inclinación de este fasor con respecto al eje de los reales, que es 38,52 grados, que son negativos porque estoy debajo, estoy en el cuarto cuadrante, ¿ya? Siempre cuando son circuitos RC les va a dar el ángulo negativo, porque el condensador es un número imaginario negativo, entonces le va a quedar siempre bajo los reales, ¿de acuerdo? Que va a ser distinto a la bobina, ¿ya? Entonces, ¿cómo llego a polar? El polar ahí va a ser igual a la magnitud 127,81 y el ángulo menos 38,52 grados. ¿Ya? Y esa es la representación polar del número complejo 100 menos J 79,6. Este es el número complejo y esa es la representación polar. ¿Ya? ¿Ok? ¿Por qué quería hacer un análisis yo? Pero antes de hacer el análisis, permítame calcular la corriente. ¿Ya? Para eso lo llamo polar. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan del valor de voltaje? Era 12 volts. Si el profesor les pone 12 volts, usted tiene que llevarlo a polar, porque tengo que operar con polares. ¿Ya? Pero si yo les pongo 12 volts, en el voltaje del circuito, no sé si se acuerdan,
que el voltaje era 12 volts, eran 12 volts, ustedes llévenlo directamente a polar, este valor, y no hay que hacer un cálculo, simplemente es la tensión en polar va a ser 12 ángulo de 0 grados, a menos que yo se lo especifique. Si no le especifico ningún grado, se asume que el voltaje está partiendo acá, ¿ya? Y no acá. Tendría que haberle puesto este grado yo. ¿Ya? Me estoy hablando un poquito porque no quiero llegar hasta eso, pero les quiero explicar qué significa cada cosa, ¿ya? Pero si yo no le pongo que la fuente es de 12 volts alterno, RMS, ustedes asuman inmediatamente que tiene 0 grados. Ese grado es el desfase, ¿ya? Que ahora lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Estamos, ¿no? Ya, entonces si la fuente era de 12 volts y lo quiero llevar a polar, pongo 12 ángulo de 0 grados. Ya, así de sencillo. Vamos a ver. Entonces, tengo el voltaje acá y tengo la impedancia en modo polar, ¿ya? En general, cuando uno tiene la impedancia en modo polar, puede usted hacer esto, ¿ya? La impedancia en modo polar, le pone una P acá y lo deja como 127,81 ángulo de menos 38,52 grados. Esta es la impedancia en forma polar. ¿Ya? Esta es la impedancia en forma polar y esta es la tensión en forma polar. ¿De acuerdo? Ya tengo el voltaje, tengo la impedancia, que es el equivalente a la resistencia total. Pregunta, ¿puedo calcular la corriente? Sí, tengo todo. Acuérdense que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿tengo el voltaje aplicado? Sí. Tengo ahora en alterna y bajo concepto de números polares, nos va a quedar que la tensión, esto lo voy a llevar a polar, la tensión polar va a ser igual a la corriente polar multiplicado por la impedancia en modo polar. No hice nada, así simplemente denoté nomás, ¿ya? Denoté que esto ahora se van a llamar polares, porque voy a trabajar en polares, ¿de acuerdo? Ya, tengo esto y tengo esto. ¿Puedo despejar la corriente? Sí, y tengo los dos valores. Entonces, va a quedar que la corriente en modo polar va a ser igual a el voltaje polar dividido por la impedancia en modo polar. ¿Cuánto vale el voltaje polar? 12 volts, 0 grados. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la impedancia? Acabo de calcular 127,81 con un ángulo de menos 38,52 grados. ¿De acuerdo? ¿Cómo se dividen los polares? Se lo explico. Voy a borrar un poquito porque se me llena de números para hacerlo un poquito más ordenado, ¿de acuerdo? Ya, terminemos entonces. Tenemos, teníamos calculado la magnitud, el ángulo del fasor, teníamos el voltaje polar que se le había entregado como 12 volts, y si no le digo nada, entonces son 12 volts ángulo de 0 grados, ¿de acuerdo? Calculamos la impedancia, que son 127,81 con un ángulo de menos 38,52 grados, ¿ya? ¿Ok? Listo. Quiero calcular la corriente. Miren, para calcular la corriente ocupo la ley de Ohm. Si no, nos vamos sacando nunca el señor Ohm de encima, ¿ya? Para aplicar la ley de Ohm en modo polar es lo mismo, pero se indica que son polares. Es decir, que tienen una magnitud y tienen un ángulo. Despejo la corriente polar. Si despejo la corriente polar, me queda el voltaje polar partido por la impedancia polar, ¿ya? ¿Cuánto valía el voltaje polar?
12, 0 grados. ¿Y cuánto valía la impedancia en modo polar? 127,81 con un ángulo de menos 38,52. ¿Cómo se operan los polares cuando son divisiones? Me parece que el profesor de matemáticas se los enseñó, pero se los voy a repasar acá. Si tengo la división de dos polares, se dividen las magnitudes, ojo, se divide M1 partido por M2, la magnitud del numerador se divide por la magnitud del denominador y se restan los ángulos. El ángulo del numerador se le resta el ángulo del denominador. Eso es todo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, apliquemos. ¿Ya? Nos va a quedar. Dividimos entonces, tenemos acá, ¿no es cierto? Esta parte de acá. ¿Ya? Dividimos entonces 12 dividido en 127,81. ¿Ya? 12 dividido en 127,81. Y eso nos da 0,094. ¿Ya? 0,094. Ángulo 0, 0, menos 38,52. Primero le cambio el signo, ¿no es cierto? Esto menos esto, o sea, lo voy a hacer acá. 0 menos 38,52. Eso va a ser igual a, te le cambio el signo acá, le va a quedar como 38,52. ¿Ya? Esta es materia básica, pero se lo olvidó. ¿Ya? 38,52 grados. ¿De acuerdo? Amperes. Y ahí, jóvenes, he calculado la corriente del circuito que empezamos en un principio, ¿ya? Que tiene una magnitud de 0,094 en forma polar y tiene un cierto ángulo. Miren, voy a representarlo en el plano cartesiano, en el plano Z, ¿ya? Tiene un ángulo igual que este, pero mucho más chiquitito la magnitud. ¿Ya? Lo voy a sacar un poco, que se vea, ¿ya? Acá, ahí tengo un lápiz azul. Sí, ahí. Y esta sería la corriente, ¿ya? Y el voltaje, ¿cuánto era? 12 grados. Perdón, 12 volts por acá, ¿no es cierto? Ahí. Este sería el voltaje y este sería la impedancia. La impedancia, el voltaje que tenía 0 grados, ¿se acuerdan? Y la corriente que tiene también 38,52. ¿De acuerdo? Ok, tengo la corriente que me dio el ángulo positivo, primer cuadrante, 38,52. Tengo el fasor de la impedancia que tiene una magnitud de 127,81 y menos 38 grados, y el voltaje también lo representé, ya que yo dije que eran 0 grados. Eso significa 0 grados. ¿Se acuerdan del círculo econométrico que vimos? O el círculo trigonométrico. Ahí parte 0 grados. ¿De acuerdo? Aquí viene lo interesante. Pongan atención. Miren, en un régimen alterno que tiene bobina o condensador, la corriente en general no va junto con la tensión. Fíjense que la corriente está adelantada. O sea, cuando este está en 0, este ya lleva 38 grados. ¿Qué podemos deducir de ahí? Que el condensador atrasa el voltaje o relativamente adelanta la corriente. ¿Ya? Los condensadores producen desfase entre la tensión y la corriente. O sea, si la tensión partió acá, la corriente partió antes. ¿De acuerdo? Está adelantada. ¿Ok? Ya lo voy a explicar así ya. ¿Ya? Pero hay un ángulo de diferencia. Es como si vamos los dos juntos, pero yo voy más adelante y usted va más atrás. Siempre una misma cantidad de metros.
Y eso es lo que producen los circuitos RC. Provoca que la corriente vaya adelante del voltaje. ¿Ya? Usted va a preguntar, si pongo una bobina, caso contrario. Ahora es la corriente la que va atrás y el voltaje va a ir adelante. ¿Ya? Pero en el caso de los circuitos RC que tienen resistencia y condensador, la corriente va adelante del voltaje. Es complicado entenderlo en un principio, pero a medida que nos vayamos metiendo en esto, se van a dar cuenta de este efecto, ¿ya? Que podemos inclusive expresarlo en un laboratorio, podemos ver ese desfase, ¿ya? Pero quería que yo, por eso que llegué hasta la corriente, porque quería que ustedes vieran que cuando, ¿se acuerdan cuando era continuo? Todos estaban iguales, voltaje y corriente no había ángulo, pero cuando son régimen alterno y tenemos bobinas y condensadores, la corriente ya no va a la par del voltaje. Puede ir más adelante o puede ir más atrás. ¿De acuerdo? Les voy a mandar un ejercicio hechito con calma, con un marco teórico, con todo, porque esta materia es más complicadita, ¿ya? Y pequeños ejercicios para que ustedes vayan soltando la mano, ¿de acuerdo? ¿Qué me queda así importante que ustedes entiendan? Cuando son circuitos alternos y hay condensadores y bobinas metidas en el circuito, la corriente puede ir más adelante del voltaje o el voltaje puede ir más adelante de la corriente. Se desfasan. Eso se llama así, desfase. Hay una diferencia de ángulo entre ambas. Una va más adelante que la otra. ¿De acuerdo? Y eso pasa cuando hay bobinas y condensadores. ¿Ya? Esta representación en el plano cartesiano es súper útil, porque nos dice cuántos grados está adelantada la corriente del voltaje, o cuántos grados está atrasado el voltaje con respecto a la corriente. ¿Ya? Y se usa mucho en electrónica de potencia. Ya lo vamos a ver ya. Entonces, representando el plano Z, o sea, el fasor de la impedancia, que es el fasor de la resistencia total, entre comillas, el fasor del voltaje, si yo le doy ángulo, el voltaje el fasor tiene un ángulo cero, el fasor del voltaje en modo polar tiene un ángulo cero. Y acabamos de calcular la corriente y nos dimos cuenta que hay un ángulo que va más adelante del voltaje, lo cual podemos analizar y deducir entonces que en un circuito RC la corriente va adelante del voltaje en grados. ¿Ya? Yo sé que al principio cuesta entender esto, pero tenemos lo que nos queda de semestre para poder, solamente hasta acá vamos a llegar, y nos vamos a meter bastante de a poquito, para ir ya familiarizándonos con estos conceptos y poder deducir algunas cosas. ¿Por qué las empresas ponen un banco de condensadores? Las pesqueras, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué el motor tiene un condensador de arranque? Tiene que ver con esto. ¿De acuerdo? Hay que entender esto primero, para poder deducir por qué pasan las cosas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Recuerden que el motor es una bobina. Y si el condensador es negativo y la bobina es positiva, podría entonces a lo mejor anular el efecto. Bueno, eso lo vamos a conversar más adelante cuando ya nos metamos más en lo que es ahora circuitos RL, ¿ya? de bobina. Hasta acá llegamos hoy día. Vamos a hacer un segundo ejercicio porque yo sé que esto es complicado, cuesta un poco entenderlo, pero a medida que vayamos haciendo ejercicio y hagamos algunas experiencias prácticas, vamos a entender mejor este fenómeno de los circuitos alternos, los circuitos RC o RL o RLC bajo régimen alterno. ¿Ah? Ya, jóvenes, nos vemos.